sorprendido, me encanta el salón y bueno, sorprendido también por la concurrencia. Vuelvo a repetir, un viernes a la noche no es tan fácil. Hemos cantado muy lindo, aunque el hermano no quería decir que hemos cantado lindo, hemos cantado muy lindo. Canciones algunas que no conocía, pero gracias a Dios que hemos podido alabarle. El tema que nos va a reunir en estos días, en estas noches, va a ser Somos el pueblo de Dios. Vieron que hay una canción, ¿no? Creo que es de Marcus Witt, ¿no? Vieja es, pero tan linda, ¿no? Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Y vamos a hablar sobre eso, por eso este texto que tenemos acá está sacado de los textos que vamos a ver, que van a ser nuestros textos lema, el texto de 1 Pedro capítulo 2, 9 y 10. Vamos a la Biblia, vamos a abrir nuestra palabra. ¿Trajimos Biblia todos? A ver, levantamos la Biblia, a ver las espadas. Bien, así me gusta. Los soldados sin espada pierden la guerra, acuérdense lo más chico, ¿no? Bien, siempre traemos la Biblia. Pueden traer en el celular también la Biblia, no me escandalizo, así que no se hagan problemas. Pero traigan la Biblia. Siempre hay que, lo que el predicador habla tiene que estar refrendado por la palabra de Dios. Acuérdense siempre, eso es lo que tomamos la palabra. Abrimos la Biblia, abrimos la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos hable. Ya tengo el reloj. Digo, ¿dónde está el reloj? Está allá. Bien. Reloj electrónico, muy bueno. Pedro va a escribirles a los expatriados de la dispersión. Es un momento difícil que está pasando la iglesia. Ya ha pasado mucho tiempo, entre 50 y 60 años de aquella experiencia en Pentecostés. Cuando ese estruendo, ¿no?, movió el aposento alto y apareció el Espíritu Santo y ungió a esos 120 que había en ese lugar. Y de ahí cambió la historia del mundo para siempre, porque ahí apareció la iglesia. 3.000 se convirtieron ese día con la predicación de aquel que había negado al Señor 3 veces antes que el gallo cantara. Y Pedro se va a levantar y va a predicar el Evangelio. Gracias. Pedro, ya viejito, va a escribir sus cartas. Pedro es un pastor que ha aprendido allí en las orillas del mar a pastorear la iglesia, después de haber arreglado sus cuentas con el Señor Jesús. ¿Se acuerdan esa mañana? Cuando sacan esa pesca, segunda pesca milagrosa, el Señor allí esperándolos en la orilla, con el pez que se estaba asando, ¿se acuerdan? Y allí lo toma el Señor. Él le había negado 3 veces, había que arreglar ese tema. Y entonces le pregunta, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. Y Pedro dice, sí, tú sabes que te amo. Qué lindo, cuando podemos arreglar las cuentas con el Señor. Y entonces Pedro va a aprender a pastorear. Y va a ser un pastor maravilloso. Y va a escribir, va a dejar estas 2 perlas maravillosas de la palabra de Dios, que son las 2 cartas, las 2 epístolas a Pedro. Y él está hablando a una iglesia que está con problemas, que es una iglesia que está pasando vicisitudes, dificultades, con mucha presión de afuera, como nuestra iglesia, como nuestro tiempo, como lo que estamos pasando nosotros, como lo que le pasan a nuestros jóvenes, nuestros niños, las familias, los hogares. Y Pedro entonces va a hablar y empieza hablándole a la iglesia. Dice, miren, hay que soportar las pruebas. Tengamos la mirada pensando en esa esperanza viva, capítulo 1, versículos 3 y 7. Léanlo en su casa. Sigue hablando, mostrándole que había que confiar en las Escrituras, porque las Escrituras nos hablan de la salvación en Cristo. Y miren qué lindo que es esto, ¿no? Cuando estamos con problemas y leemos la palabra a la mañana temprano antes de salir a trabajar o ir al colegio o a la fábrica, donde estemos, donde sea nuestra actividad, y leemos la palabra y la palabra nos habla de lo que hizo el Señor Jesús en nuestras vidas. Capítulo 1, 8 al 12. Y nos dice Pedro que no nos dejemos atrapar por el sistema, ¿no?, sino que sigamos siendo santos, esforzándonos y esperanzándonos en la santidad
de todos los días, ¿no? Versículos 13 y 16 del capítulo 1. Bueno, ustedes después lo van viendo, ¿no? Y va a seguir hablando Pedro en esta carta maravillosa hasta que aparece el capítulo 2. El capítulo 2, y va a decir, versículo 9, pero, dice ustedes, a pesar de las dificultades, a pesar de todas las cosas que están pasando, no se olviden una cosa. Versículo 9 del capítulo 2, más vosotros, pero ustedes, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otros tiempos no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo. Pablo va a decir cuando escribe Efesios, nosotros que estábamos sin Dios, alejados de los pactos, Dios nos hizo pueblo. Rompe la pared de separación, la de arriba, y nos hace pueblo. Dice, vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, eso somos nosotros, el pueblo de Dios. Y en estas noches que vamos a estar juntos, vamos a estar hablando justamente de la iglesia como pueblo de Dios, en las distintas características que nos habla el apóstol Pedro, sobre todo en el versículo 9. Y vamos a comenzar con lo primero que dice, vosotros sois linaje escogido, linaje elegido. ¿Qué es el linaje? El linaje es la descendencia. Ahora, ustedes no descienden de Abraham. Ustedes, Pedro les está hablando a los dispersos, que eran gentiles la mayoría. Ustedes no descienden de Abraham. No descienden de las 12 tribus. Sin embargo, son pueblo. Un pueblo escogido. Así somos nosotros. Por la gracia del Señor. Somos escogidos. Un pueblo escogido. Un pueblo elegido. Y vamos a ver Efesios capítulo 1. Vamos a Efesios capítulo 1. Buscamos en nuestra Biblia. Carta a los Efesios, capítulo 1. Acá Pablo va a hablar de cómo Dios nos escogió de antes de la fundación del mundo. Miren lo que dice el versículo 3. Bendito sea, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Después vamos a ver un poco qué significa esto, del puro afecto de su voluntad. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptados o aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas ¿de qué? De su gracia. Antes de la fundación del mundo, hemos sido amados por el Señor. Nos escogió porque nos amó. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede ser que antes de la fundación del mundo ya el Señor me conocía? Y no voy a entrar en la doctrina de la predestinación ni nada por el estilo, porque no creo en la doctrina de la predestinación. Creo en la doctrina del libre albedrío. Pero sí dice acá que antes de la fundación del mundo, Dios en su omnisciencia ya nos conocía. Y ya sabíamos quién iban a ser cada uno de nosotros. En su conocimiento maravilloso de que todo lo conoce, lo pasado, lo presente y lo futuro, ya me amó. A pesar de que le fallo todos los días.
a pesar de que canto en la iglesia, me parece que estoy en las nubes y voy a casa y hago un desastre. Me amó y me escogió y me eligió. E hizo lo posible para que alguien me predicara el Evangelio y tocara las fibras más íntimas, más profundas del corazón. Y le abriera el corazón al Señor Jesús. Y aunque igual que Pedro le fallo tantas veces, y el gallo canta y me doy cuenta que estoy fallándole, Él me amó. Antes de la fundación del mundo, ya me amó. Dice Efesios capítulo 2, versículo 4, por Dios que es rico en misericordia, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice entre paréntesis, por gracia sois salvos. Miren, no merecíamos nada, ¿no? ¿Cuántas veces lo decimos a esto? Lo cantamos recién. Sublime gracia, dijimos. No merecíamos nada. Antes de la fundación del mundo, Dios nos amó. Voy a ver si tengo bien el... Yo ando con 2 lentes porque la catarata no me deja muy tranquilo. Dicen que me van a operar a fin de año, vamos a ver si es cierto. Y voy a tratar de ser bastante respetuoso con el tiempo. La que sigue. No nos está fallando, nos falló el cursor, pero ya la próxima, creo que para mañana vamos a andar bien. Antes de la fundación del mundo, hemos sido elegidos para salvación. Porque antes de la fundación del mundo, no solamente Dios nos amó, sino que Dios preparó el plan para que un día nosotros pudiésemos conocer al Señor. No es que nos obligó a que conozcamos al Señor. Cada uno de nosotros, los creyentes en Cristo, los miembros del pueblo de Dios, eligió. Le dijimos sí, y algunos capaz que todavía le ha dicho no. Ojalá que en esta noche pueda decirle que sí al Señor, que no deje pasar el tiempo. Pero antes de la fundación del mundo, fuimos elegidos para salvación. 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer bastante, a mí me gusta leer bastante. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Qué maravilloso que antes de la fundación del mundo me amó y ya diseñó un plan para que pudiera estar en su presencia diciéndole Padre. Qué maravilloso. La otra. Antes de la fundación del mundo, fuimos adoptados. Antes de la fundación del mundo nos amó. Antes de la fundación del mundo, preparó el plan de salvación. Y antes de la fundación del mundo, ya pensó en adoptarnos como nuestro Padre. Y nosotros como sus hijos. Miren, vamos a Efesios, volvemos a Efesios, capítulo 2. Por eso les decía que íbamos a ver esta palabrita. Anoten por ahí Juan 1, 12 y 13. No lo vamos a leer por amor al tiempo, conocemos el versículo. Efesios 2, 19 también. Pero ahora vamos a Efesios, capítulo 1. Versículo 4. Según nos escogió en él, dice, ya lo leímos, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según, fíjense lo que dice acá, el puro afecto de su voluntad. Acá hay una palabra que nosotros no usamos mucho, que es esto del puro afecto.
de su voluntad. Nosotros diríamos según su voluntad o según él quiso. Pero Pablo ha puesto esta palabrita según el puro afecto, que la palabra es eudokia o eudoquía. Y es la satisfacción de tener terminado un trámite. Vieron que, por ejemplo, a veces en la vida que hacemos un trámite, algo que ansiamos tener. Por ejemplo, los que han podido comprar una casa o un auto y han firmado y han entregado el dinero y le han dado el auto, esa satisfacción de haber logrado el objetivo, de haber logrado lo que uno quería. Eso que cuando, esto se da mucho, por ejemplo, en aquellos que adoptan, que el trámite de adopción de un niño es muy engorroso, muy difícil. Y tienen un año los adoptantes todavía en espera por si aquellos que entregan el niño se arrepienten. Y ellos tienen a ese niño durante un año, pero todavía no saben si va a ser de ellos, si van a poder adoptarlo. Y se encariñan con el niño. Y cuando pasa el año, viene el juez, lo llama y firman y queda registrado como sus padres adoptivos. Esa alegría de ese trámite terminado, esa es la eudoquía. Y eso es lo que Dios ha manifestado con nosotros. Cuando nos adoptó, a todos los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos suyos. Claro que sí. Eso es lo que dice Juan en el capítulo 1. Y eso es el puro afecto de su voluntad. No porque ninguno de nosotros mereciera ser hijo de Dios, para nada. Pero por su gracia somos hijos. Y entonces decimos, Padre nuestro que estás en los cielos. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice el Señor, Él lo dará. Y el Señor le está mostrando, dice, siendo vosotros sus hijos, ¿cómo no les va a dar todas las cosas? Si ustedes le piden, Él es su Padre. Si los hombres, siendo malos, le dan a sus hijos, ¿cómo vuestro Padre que está en los cielos no les va a dar lo que ustedes pidan? Él es nuestro Padre. Qué maravilloso ser parte de ese pueblo escogido. Antes de la fundación del mundo, hemos sido amados, hemos sido salvados, hemos sido adoptados. La que sigue. Antes de la fundación del mundo, hemos sido hechos para alabanza de su gloria. Efesios capítulo 1, estamos acá, versículo 6, el que sigue. Dice, hemos sido adoptados según el puro afecto de su voluntad, el 5, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptables en Jesús, en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. Somos así, seremos. La gente nos verá en la calle y seremos verdaderamente objeto de alabanza de la gloria de su gracia. Suena lindo, ¿no? ¿Será así? Suena grandilocuente esto, ¿no? Bien de iglesia, ¿no? ¿Será así? ¿Será que la gente da gloria a Dios por la gracia que hay en nosotros por medio de Cristo Jesús? ¿Será así? ¿Será así? Bueno, para eso nos eligieron. Para eso nos eligió. Antes de la fundación del mundo, pueblo, ¿cómo? Escogido. En amor, para salvación, para ser adoptados, para estar en la calle siendo alabanza de la gloria por su gracia manifestada en nosotros. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? ¿Sí? La que sigue. Y si es un privilegio, entonces, hermanos, ¿cómo no le vamos a adorar? Hemos cantado hermoso.
A veces no discernimos bien lo que cantamos, ¿no? Porque cantamos y prometemos muchas cosas. Ojalá que sea así, que haya sido cierto, que haya salido del corazón. Pero si esto es cierto, si de antes de la fundación del mundo, a pesar de lo que somos, porque Dios sabía lo que somos, Él conocía lo que somos. Es más, conoce lo que vamos a hacer dentro de un rato. Todo lo conoce, todo lo sabe. Si a pesar de todo esto, Él nos eligió, ¿cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo no vamos a venir a la cena del Señor cada primer día de la semana? Yo estoy seguro que de acá no falta nadie a la cena del Señor. En mi iglesia falta mucha gente a la cena del Señor. No podemos faltar a la cena del Señor. No hay excusa para faltar a la cena del Señor. Hemos sido elegidos antes de la fundación del mundo. ¿Cómo no le vamos a adorar en casa? Cuando nos levantamos y nos sentamos a la mesa con nuestros hijos para desayunar. ¿Cómo no le vamos a adorar? O cuando nos vamos a acostar, juntamos a las familias y leemos la palabra, abrimos la palabra y viene tanto material ahora para chicos. Yo me acuerdo cuando yo era chico, tener una Biblia era todo una hazaña. Ahora tienen la Biblia que se les ocurre, de todas las versiones, de todos los estilos, en todos los formatos. ¿Cómo no le vamos a adorar? En casa, en el trabajo, en la sociedad, pero en la iglesia también, en el templo. No podemos faltar a la iglesia, a la reunión de oración. No solamente adoramos en la reunión de la cena. Cuando venimos y le damos gracias a Dios por lo que nos hizo, lo que hizo en nosotros, en nuestras vidas. Hemos sido elegidos, pueblo elegido. ¿Cómo no le vamos a adorar? ¿Cómo está la concurrencia a las reuniones de la iglesia? Yo sé que después de la pandemia ha habido como un huracán grande que se llevó a un montón de hermanos y los metió y los depositó en un sillón frente a un televisor para ver las reuniones por Zoom o por YouTube o por Facebook, y nos cuesta venir a la iglesia. Pero somos el pueblo y el pueblo tiene que estar junto, reunido, porque somos el pueblo escogido antes de la fundación del mundo. Seguimos. ¿A qué sigue? Dice Pedro que somos también un real sacerdocio. Somos sacerdotes. Uy, ¿y esto qué es? A veces lo cantamos, eso lo decimos, pero no entendemos bien de qué se trata, ¿no? Apocalipsis capítulo 1. Vamos. Andamos bien, sí. Nos falta poquito. Apocalipsis capítulo 1. Versículo 4. Dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Éxodo 19. Éxodo 19. Ahí está el pueblo, ¿no? Ha salido de Egipto con mano poderosa. Dios los sacó de allí después de 10 plagas. Vieron morir a los primogénitos de los egipcios. De ellos ninguno murió porque había sangre, que había pintado los marcos y los dinteles de las puertas de cada uno de los judíos con la sangre de ese cordero inocente, que era nada más ni nada menos que la figura del Señor Jesús. Y salieron, y después los persiguieron los egipcios.
ejército más poderoso de la historia en ese momento. Los persiguió. Ellos cruzaron a pie el Mar Rojo. Pasaron al otro lado y los egipcios, cuando lo quisieron hacer, fueron sumergidos por las aguas. Todavía se dice que se encuentran algunos vestigios de ese milagro. Pero ahí están, al pie del monte, en el Sinaí. Eran un pueblo. Ahora están por recibir la palabra, van a ser convertidos en nación, van a tener la ley. Están allí, al pie del monte. Y están anonadados, porque ven humear la montaña y temblar la montaña. Y dice el capítulo 19, el versículo 6, vosotros, el pueblo, vosotros, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirías a los hijos de Israel. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes. Ese es el anhelo de Dios, de que ese pueblo podría ser un reino de sacerdotes y gente santa, pero conocemos la historia, ¿no? 40 años dando vuelta ahí, quejándose por cualquier cosa. Nada que ver con nosotros, que nunca nos quejamos de nada, pero ellos sí se quejaban de todo, ¿no? Disconformes siempre. Que hacía frío, que hacía calor, que las codornices, que no tenían carne, que no tenían pan, etcétera, etcétera, ¿no? 40 años. Nosotros somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo de sacerdotes. Éxodo 28. El anhelo de Dios, que fueran un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes. El modelo de Dios, 28:4. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, etc. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y tomarán, el 41, vamos al 41, porque si no se nos va a hacer muy largo. Dice, con ellos, con las vestiduras, vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás, y los consagrarás, y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Ese es el modelo. Sacerdotes, consagrados, santificados, para poder llevar adelante la misión. La que sigue. Nosotros somos los sacerdotes del reino. ¿Un reino de sacerdotes? Nosotros somos los sacerdotes del reino. De este reino de Dios, este reino que un día se va a completar cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y después, 17 años, venga a reinar en gloria. Pero mientras tanto somos nosotros acá en esta tierra, en este lugar, como embajadores, somos sacerdotes del reino. Somos aquellos que llevamos la palabra, somos aquellos que ministramos la palabra. Somos aquellos que hacemos de puente entre las personas y Dios, mostrándole el camino de salvación. Somos aquellos que somos investidos con las vestiduras santas del Hijo de Dios. Hemos sido ungidos como era ungido el sacerdote por medio del Espíritu Santo. Somos santificados y somos consagrados para cumplir el ministerio de Dios. ¿Será así la iglesia? ¿Seremos así? La que sigue. Somos sacerdote del reino y somos sacerdote para el reino. No somos de este mundo. Estamos acá, pero no somos de acá. Somos para el reino. Nuestra misión es una misión que es encomendada para lo que vendrá. Pero mientras tanto estamos acá y tenemos que cumplir la misión como sacerdotes. Porque para eso hemos sido investidos como sacerdotes. Para eso hemos sido ungidos como sacerdotes. Pertenecemos nada más y nada menos que al pueblo de Dios, la iglesia de Cristo que Él compró con su sangre. Todos nosotros, mujeres y varones, hemos sido ungidos por el Señor. Todos nosotros tenemos una misión para cumplir como sacerdotes del reino.
todos nosotros tenemos que ministrarnos. Miren lo que dice el mismo Pedro cuando escribe en el capítulo 4, la primera carta. Vamos, 1 Pedro 4. Para que tengamos idea de cómo, lo serio que es esto y lo importante que es para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, que entendamos y tomemos conciencia que somos sacerdotes. Que hay cosas que tenemos que hacer, que otros no la pueden hacer porque nos toca a nosotros hacerlas. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 dice, cada uno, los que están de este lado, los que están acá en el medio y acá, cada uno, según el don que ha recibido. Según el don que ha recibido. ¿Cuál es tu don? ¿Qué don tenés? Ayer estábamos en la célula, en el grupo pequeño, y hablábamos de estas cosas. Y uno de los muchachos del grupo dice, eso es muy buen repostero, ¿no? Justamente había llevado unos alfajorcitos así de maicena exquisitos para compartir ahí en la célula, ¿no? Dice, yo quisiera servir al Señor en lo que se refiere al ministerio del refrigerio, de todas esas cosas, y no sabe hacer otra cosa. No tiene don de plataforma. Es muy nueva en las cosas del Señor. Pero él ve que tiene una capacidad, a lo mejor no es un don, pero es una capacidad, un talento especial. Y lo quiere poner al servicio del Señor. Y fue emocionante eso. ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu talento? ¿Cuál es tu capacidad? ¿Cuál es tu oficio? Dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo. Ministrelo, póngalo en práctica. A los otros, ¿quiénes son los otros? Nosotros, los que tenés al lado, el que tenés atrás, el que tenés adelante. Cada uno de nosotros, como buenos administradores, ministrelo como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. Me encanta esta palabra. ¿Sabes qué? Pablo dice que somos, en un cuerpo hay muchos miembros y cada uno de los miembros, nosotros somos miembros de ese cuerpo, dice cada uno en particular. Y por ahí dice, porque el ojo, la oreja, ¿por qué no es ojo? ¿No será del cuerpo? Y a veces esto de ser miembro en particular es medio raro, ¿no? Pero tiene que ver con que cada uno de nosotros tiene que saber qué es para el Señor. ¿Cuál es el don que tenemos? Y no querer ser lo que no somos. No querer el don que no tenemos, o el talento que no tenemos, o la capacidad que no tenemos. Si somos ojos, somos ojos. Y si somos orejas, somos orejas. Y si somos pies, somos pies. Y si somos manos, somos manos. Eso es lo que dice Pablo. No por eso vamos a no ser parte del cuerpo. No, yo si no me voy a otro lado, porque en esta iglesia... ¿No han escuchado nunca esa partecita? Cada uno, según el don, ministrelo. Según la multiforme gracia de Dios. Quiere decir que hay muchas formas, muchos dones, muchos talentos en la iglesia. Así como en el cuerpo hay muchos miembros. Todos son importantes. Todos son importantes. A nadie de nosotros nos gustaría que nos amputen el dedo meñique y casi no nos damos cuenta que existe. Pero cuando tenemos un problema en alguno de los miembros, todo el cuerpo se duele, como dice el apóstol. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sacerdotes para el reino, para la iglesia. ¿Qué estás haciendo para la iglesia? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu trabajo? La otra. Sacerdotes por el reino. Filipenses capítulo 3. Ya terminamos. Filipenses capítulo 3. Pablo está haciendo en este capítulo una reseña de lo que él era, ¿no? Y cómo él había dejado todas esas cosas por amor al Señor. Y dice,
Ustedes lean después en su casa, no te lean del 7 al 21, pero no vamos a leer todo por amor al tiempo. Dice que él dejando todo, dice, hermano, dice el versículo 13, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que era. Todo aquello que antes me llenaba de orgullo, y ahora me doy cuenta que no sirve para nada. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, a lo que viene, prosigo la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Acá cuando habla de perfecto está hablando de salvos, ¿no? Esto mismo sintamos, y si otras cosas sentís, esto también os revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conduce según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque, dice el versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Esa es nuestra meta y a eso aspiramos, a estar con el Señor cuando Él venga a buscarnos y despojarnos de este cuerpo que nos ata, que nos hace sufrir tanto y estar en ese cuerpo maravilloso que va a ser transformado. Pero, mientras tanto, somos sacerdotes por el reino, por ese reino al cual pertenecemos, porque hemos sido llamados. Pablo va a decir también cuando escribe a los Efesios, que seamos dignos, que andemos dignamente de la vocación en la cual fuimos llamados. Digno significa merecedor, que seamos merecedores de ese llamamiento. Un día nos llamó el Señor. La que sigue. Si somos sacerdotes del reino, para el reino y por el reino, ¿cómo no le vas a servir, hermano? Hermana, ¿cómo no le vas a servir al Señor? Hay tantas cosas para hacer en la iglesia, tantas cosas para hacer en la iglesia. ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás trabajando? ¿Qué querés hacer? Habla con los ancianos. Habla con los ancianos. Ores, que oren por vos. A lo mejor estás pensando en hacer algo que a lo mejor no es tu don. Y los ancianos te pueden guiar. Si sos un joven, habla con tu líder. Pero hay tanto para hacer, hermanos. Si ya ha pasado mucho tiempo y todavía no has encontrado tu lugar, es hora que te pongas a los pies del Señor. Y Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué puedo hacer? Y el Señor te va a decir como le dijo a Moisés, ¿se acuerdan? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue llamado? 80 años. No sé ni hablar, ¿qué tenés en la mano? Una vara. Y con esa vara, por 40 años más, guió al pueblo hacia la libertad. Hemos sido escogidos y hemos sido nombrados nada más ni nada menos que sacerdotes, ungidos por el Espíritu Santo. Miren si no tenemos cosas para agradecerle al Señor y para hacer en la iglesia. Que en este 87 aniversario podamos reflexionar en estas cosas. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no estar en todas las reuniones? ¿Cómo no participar de todas las actividades? Pero ¿cómo no servirle a aquel que me llamó y me sacó de las tinieblas y me puso en su luz admirable? Oramos. Padre, gracias te damos por este tiempo que podemos compartir aquí, en esta iglesia, que por 87 años tú has mantenido en este lugar, alumbrando, mostrando el camino de salvación. Te damos gracias por aquellos que tuvieron la visión de levantar este local. Te damos gracias por las almas que han pasado por este lugar y un día dijeron sí al llamado del Señor Jesús. Te damos gracias por los pastores, por los líderes, por los enseñadores, por los maestros, por aquellos y aquellas
que a través de estos 87 años fueron marcando el rumbo, el camino, para que ahora la iglesia todavía esté abierta y esté alumbrando y esté proclamando las verdades del Evangelio. Padre, gracias por habernos escogido. No merecíamos esto. Gracias por habernos elegido, por habernos amado, por habernos adoptados, por habernos ungido sacerdotes para trabajar en tu obra. Qué privilegio trabajar en tu obra, Señor. Ser parte del plan que tú tienes de salvación para la humanidad y para este barrio, para el lugar donde estamos. Qué privilegio. No lo merecemos. Gracias por elegirnos. Que podamos ser dignos de lo que has hecho con nosotros. Te alabamos y te damos gracias. Bendícenos y acompáñanos a casa. Te lo pedimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén.